Hace unas semanas hablamos de este libro en particular, hablando del primer capítulo, y ahora vamos a irnos al último capítulo, el capítulo número 5. Vamos a leer solo 2 versículos aquí, el día de hoy, comenzando con el versículo 8. Pedro escribe en la conclusión de su epístola: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero utilizar como tema, ministrando solamente unos momentos el día de hoy: estad firmes y esperad. Sé que se están preguntando cómo es que sacamos eso del texto. Ya vamos a llegar. Probablemente fue 17, 18 años de edad. Era la edad que yo tenía cuando papá y yo y Matthew fuimos a una campaña que estaba predicando papá en Chicago. Fue, en cuanto a lo que puedo recordar, la primera vez que yo había estado en la ciudad de Chicago. Cuando yo crecía era un jugador de baloncesto, un fanático de Michael Jordan, así que estando en la ciudad de Chicago donde Michael Jordan estaba, era para mí como un ¡ah!, ¿verdad? Yo estaba en esa ciudad donde el mejor de todos los tiempos jugó. Pero al estar ahí estábamos visitando diferentes sitios y estábamos en donde juegan los Osos de Chicago, en el estadio de Soldier Field, pasando por diferentes lugares. Fuimos a un lugar en el que realmente no recuerdo mucho, excepto por una cosa. Y el lugar en el que estábamos ese día era el Museo de la Historia Natural, un gran museo en la ciudad de Chicago. Y para ser honesto, como les mencioné, realmente no recuerdo nada dentro del museo, excepto una pequeña exhibición. Una pequeña exhibición presentando a dos leones sin la melena, leones sin melena. Y si uno veía a esos 2 leones, se veían bastante calmados. Ahí estaban, tenían sus diferentes cosas y también sus cuerpos ya estaban ahí en ese museo. Sin embargo, esos 2 museos, teniendo una historia muy siniestra, sucedió en 1898. En la ciudad de Tsavo, en África. Había unos rieles de trenes que se estaba construyendo entre Kenia y Uganda para unir a 2 mundos, por decirlo así. Y mientras todo el trabajo estaba en progreso, estaban sucediendo ciertas cosas muy misteriosas. Esos 2 leones comenzaron a acosar a seres humanos a pleno luz del día o en la noche. Y fuera que sucedía uno a la vez o los 2 al mismo tiempo, comenzaron a acosar y marcar su presa, que eran los humanos. Y mientras que los humanos no se lo esperaban en lo absoluto, los leones salían de la nada y mataban a esa gente. Y esto sucedió durante un periodo de 9 meses. Acosando su presa, devorando su presa, llevando a su presa, sus cuerpos muertos, a una cueva donde algunos decían que entre 30 a 100 huesos, restos humanos, se encontraron en esa cueva. Esos leones normalmente no hacían algo así. Sin embargo, estaban haciéndolo por puro deporte. Quiero que piensen en esto.
estaban haciéndolo, esos leones estaban matando a humanos simplemente por la diversión. Lo consideraron un deporte, por decirlo así. Y cuando todos estos sucesos estaban en su apogeo, esos locales los estaban llamando demonios, diablos o fantasmas en la noche. Utilizaban, ellos veían esto como si fuese solo un juego para ellos, mataban a humanos y normalmente no hacían cosas así. Sin embargo, había una maldad detrás del asunto. Cuando uno se fija en los cuerpos, no se ve nada de eso, pero en ese entonces decían que si uno veía esos ojos, se veía nada más la maldad, pura maldad, fantasmas en el desierto. Y bueno, había un hombre que estaba a cargo de poner y edificar, construir todo ese trabajo de los rieles. Su nombre era el coronel Patterson. Durante este margen de tiempo, él decidió que ya era suficiente todo eso. Los hombres tenían miedo, no querían regresar a trabajar. Estaban aterrorizados de perder su vida y con todo derecho. Esos leones llegaban y en cualquier momento, sea a pleno luz del día o en la noche, solo por deporte. Y en un periodo de como 3 semanas, él terminó cazando a esos 2 leones sin darse cuenta de que estaban cazándolo ellos a él. Llegó el día en diciembre de 1898 donde él encontró a un león y él lo mató y durante unos cuantos días terminó matándolo. Uno menos, uno por matar. En lo de 10 días vio al segundo. Y mientras el león estaba acosando al teniente coronel Patterson, él disparó unas cuantas rondas y lesionó al segundo león. No lo mató, pero lo lesionó. El león se fue y después de unos días él regresó con sus ojos puestos en el coronel Patterson para tratar de matarlo otra vez. Y la historia dice que después de como 10 días de haber cazado al segundo león, este segundo león herido terminó matándolo y le tomó o le requirió 9 tiros de diferentes rifles para matar a ese segundo león. Él dijo en su diario que durante esa última batalla, ese encuentro al matar a ese segundo león que estaba mordiendo y estaba rasgando a una rama, a un tronco para tratar de llegar a él, él estaba a pulgadas nada más de la muerte. Pero él abrió ese último tiro y dio 3 tiros y mató a ese segundo león. ¿Se pueden imaginar el alivio de la gente? ¿Se pueden imaginar el alivio sabiendo que esos 2 terrores ahora ya se habían ido y eliminado? Después continuó el trabajo, terminaron los rieles de todo eso. Pero durante un periodo de 9 meses había un terror y pavor. Una vez más, cuando nos fijamos en esa exhibición en Chicago, uno realmente no piensa mucho y uno dice, estas 2 criaturas causaron ese pavor. Estos 2 mataron a humanos por deporte. Bueno, damas y caballeros, yo quiero que piensen en algo. Cuando se trata del maligno, él no está haciendo esto solo por diversión. Satanás está buscando y él ha puesto su mirada sobre todo y cada uno de ustedes para destrucción total. Él ha puesto su mirada sobre la gente de Dios, sobre el pueblo de Dios, con el único propósito de crear pavor y destruir sus vidas. Por eso es que es tan importante que escuchemos lo que Pablo está diciendo en estas últimas palabras de su primera epístola.
Y Él nos está dando un mandamiento fuerte en estos últimos 2 versículos. Y le dice a la iglesia que está bajo tal persecución que necesitaban hacer ciertas cosas. Y lo primero con respecto a este mandamiento, estos últimos 2 versículos, 8 y 9, que leímos de este párrafo. Lo primero que les dice es: sed sobrios. Necesitan ser sobrios. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa ser sobrios? Vamos, hermanos, necesitamos su participación. ¿Qué significa ser sobrios? Tener la mente clara. Cuando uno piensa en la palabra sobrios, uno piensa en una persona que está siendo muy claro, que está saliendo tal vez del alcoholismo. Cuando están ingiriendo el alcohol y tomando esas diferentes sustancias, no piensan bien, no son sobrios, están distraídos, están obstruidos. Y aún así Pedro le está diciendo al pueblo de Dios que necesitamos tener la mente clara cuando se trata del enemigo. Tenemos que estar sobrios cuando se trata del enemigo. Ahora quiero que veamos solo un momento el versículo 7. En conexión a ser sobrios, les está diciendo al pueblo de Dios que echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y después concluye diciendo: sed sobrios. Damas y caballeros, permítanme ayudarles al decir esto. Cuando ustedes se preocupan, no tienen la mente clara. Cuando se preocupan por situaciones que tal vez no sucedan, o sí puedan suceder, pero no piensan claro, están distraídos por situaciones, como ya les dije, que tal vez puedan o no suceder. La preocupación es una señal de incredulidad. La preocupación es decir que yo no estoy seguro si Dios puede soportar mi situación. La preocupación dice que yo no estoy seguro que Dios va a cumplir mi necesidad o suplir. Y cuando tenemos esta idea y preocupación como hijos de Dios, tenemos que entender que es un pecado preocuparse. ¿Cómo lo sé? Porque el pecado diría en Mateo 6: no os preocupéis por el mañana. No se preocupen por lo que vaya a suceder, no se preocupen por lo que van a vestir o qué es lo que van a comer. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a vosotros. Así que como hijos de Dios, ¿por qué pasar tiempo preocupándose por algo que tal vez pueda o no suceder? Cuando Dios nos está diciendo que si confiamos en Él, yo los ayudaré, yo los veré y los encargaré, o más bien los cuidaré de ustedes. Créanme, yo entiendo. Hay momentos en los que yo paso por mi vida y comienzo a preocuparme por ciertas cosas y a tener miedo, y me frustro y me estreso, y bueno, yo pienso en estas cosas que pueda suceder, que no pueda suceder, y aún así eso va en contra de la Escritura, donde Pedro nos dice bajo la unción del Espíritu Santo que no necesitamos preocuparnos, tenemos que tener la mente clara, tenemos que estar en nuestros cabales y pensar claramente. ¿Alguna vez han estado alrededor de una persona obstruida o dañada por el alcohol o las drogas? No pueden funcionar bien, están titubeando, mentalmente están incapacitados en cierto sentido. Y aún así, a través de la preocupación y causar esa incredulidad, es exactamente como nosotros somos en el mundo espiritual, divididos, claudicando. Y el Espíritu Santo está diciendo: tienen que ser sobrios. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo es que el creyente puede ser sobrio? ¿Cómo es que tenemos o podemos ser así y permanecer en ese estado de claridad de mente, hablando espiritualmente? Todo se regresa al objeto de su fe. Si usted entiende que la cruz de Cristo, o la entiende relativamente a la santificación, y su fe está anclada siempre en lo que Jesucristo ha logrado,
lo cual le permite al Espíritu Santo comenzar a obrar en su vida de la manera como tiene y Él desea, entonces pueden permanecer sobrios. Pueden permanecer en un estado de claridad mental. La Escritura nos dice, Pablo nos dice que debemos ser transformados y renovados en nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente por la fe en lo que Jesucristo ha logrado. Es la única manera en cómo podemos vivir la vida teniendo claridad mental, estar de nuestros cabales y ser sobrios. Si nuestra fe no está anclada en lo que Jesucristo ha hecho, tienen una mente dividida. Y aún así, como hijos de Dios, la única manera de pensar claramente es entendiendo que Jesús lo pagó todo. Que lo que haya sucedido en la vida, Él me va a ayudar, que yo no tengo que preocuparme, no tengo que temer, yo solo tengo que permanecer agarrado de su mano. Tal vez yo no sepa qué va a suceder mañana, pero yo sé quién tiene mi mano. Es como dice la alabanza, tal vez yo no conozca lo que suceda mañana, pero yo conozco quién me agarra de la mano. Así que Él nos dice que debemos ser sobrios. Y lo segundo que dice es que tenemos que ser vigilantes, tenemos que velar, tenemos que estar al tanto. ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué debemos estar al tanto? Porque estamos viviendo en un estado de peligro constante. Como hijos de Dios no sabemos qué está pasando en todos lados. No sabemos qué hay al doblar la esquina, ni qué va a suceder en 5 minutos. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué es lo que el diablo tiene planeado para nosotros. Así que tenemos que estar velando, tenemos que ser sobrios y velad por lo que va a suceder o que puede suceder. Como adolescente, ¿alguna vez han jugado el juego de las escondidillas? Vamos, ¿recuerdan? Las escondidillas. Solíamos jugar un juego llamado emboscada, que es el juego de las escondidillas, pero a lo máximo. Jugábamos en la casa, un montón de amigos nos reuníamos y salíamos en la oscuridad, en la noche, y teníamos 2 bases. Teníamos el estacionamiento o el garaje y el garaje de los abuelos. Mis abuelos estaban dormidos, no sabían que estábamos usando su garaje como una base. Pero salíamos en la noche y jugábamos emboscada. Y para jugar este juego uno tiene que estar al tanto del terreno. Uno tiene que estar al tanto del otro equipo también, porque al esconderse uno, ellos están tratando de encontrarnos. Y uno tiene que estar al tanto, porque si uno no tiene cuidado y si uno no está al tanto del terreno, uno puede caminar a un lugar donde no se debe y somos capturados. Trato de hacerles el ejemplo de que si no están al tanto de su terreno espiritualmente hablando, pueden caminar cuando no deben. Tienen que entender que el diablo no está jugando. Él tiene las cosas ya preparadas. Él tiene trampas y tiene lazos y tiene flechas y dardos de fuego. Él está jugando, más bien está peleando para destruir. Y si no están al tanto de su entorno y no saben lo que está pasando, van a ser destruidos. Hay muchas veces que aún yo me veo a mí mismo y nosotros descansamos sobre un laurel. Las cosas están bien, las cosas están de maravillas, vamos rumbo a la cima. Pero no estamos al tanto de que en el momento en el que comenzamos a reposar y bajar la guardia, por decirlo así, que no estamos siendo sobrios, ni estamos velando, ni estamos al tanto, es exactamente cuando el diablo ataca. Y nos encontramos en una situación y nos preguntamos cómo es que llegamos aquí. Podría ser que cuando Pedro escribió estas palabras, sed sobrios, velad y estar al tanto, y que él estaba viendo su propio pasado. Cuando él estaba en el huerto con Jesús y Jesús le preguntó, ni siquiera pudiste velar 1 hora. ¿No pudiste estar al tanto solamente 1 hora?
tal vez estaba viendo ese momento en su vida diciendo: tenemos que ser cuidadosos, estar al tanto, tenemos que tener la mente clara, tenemos que ser sobrios y tenemos que velar nuestro alrededor para ver qué va a suceder o no. Porque hay una razón por qué no podemos descansar y bajar la guardia por esto. Tenemos que estar nosotros al tanto y saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque Pedro nos dice que hay un adversario contra nosotros. Ahora dense cuenta de esto un momento, por favor. En el versículo 8, quiero que pongan el versículo 8, quiero que se fijen en las palabras que Pedro utiliza cuidadosamente. Él dice que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, cristiano, sepan esto, que el diablo no es el adversario de Dios. Vamos, hermanos, el diablo no es el adversario de Dios. Dios es su creador. Satanás es un ser creado. Diciendo que el diablo es el adversario de Dios, usted pone al diablo al mismo nivel que Dios. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Dios está en todo lugar. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Satanás no está en todo lugar. Así que esto significa que Dios no tiene rival. Dios no tiene rival y el diablo no es el adversario de Dios. Así que saque eso de la mente. Dios no tiene rival. Él no tiene igual. Dios es Dios y Dios no puede cambiar. Vamos, hermanos. Vamos, iglesia. Alabemos a Dios. Dios es Dios y Dios no puede y jamás cambiará. Vamos, iglesia, despierte. Quisiera que los pentecostales se despertaran, por favor. Dios es Dios. Él no tiene rival. Él no tiene nadie que se le compare. Satanás no está a su nivel. Satanás es un ser creado. Lo cual significa esto, que Satanás le responde a Dios. Él le tiene que dar respuestas a Dios. Él aparece ante Dios, él tiene permiso de Dios de hacer eso y ciertas cosas nada más, lo cual significa que Dios no tiene rival. Él no es el adversario de Dios, Él es nuestro adversario. Ahora, ¿qué es un adversario? Vamos, que por favor alguien dígame qué es un adversario. Es el enemigo. Me gusta eso, bueno. Significa un oponente legal en una demanda. Uno que se opone y que se para como enemigo contra nosotros. En otras palabras, Él constantemente está amenazándonos. Es nuestro enemigo. Él viene contra nosotros, está calumniándonos. Eso es uno de sus nombres, el calumniador. Él constantemente está presentando nuestro pasado y constantemente viene a Dios y dice: Dios, viste tal y tal que hizo fulano y sutano en aquel día, hizo esto, aquel y lo otro. Él es nuestro adversario, constantemente lanza ataques contra nosotros, oponiéndose en todo momento, en cada ocasión. ¿Por qué lo hace? Porque Él no quiere que usted llegue al cielo. Así que Él va a presentarse ante Dios constantemente, lanzando insulto tras insulto con usted o hacia usted ante Dios para que usted sea destruido. Pero quiero que piensen en esto: mientras que Satanás está lanzando insulto y presentando el pasado, él está diciendo en la corte, en un ámbito legal, le dice Dios, el cual es el juez. Él viene y dice: ¿viste lo que Gabriel hizo el 15, que es el día de hoy, 24 de abril? ¿Viste lo que él hizo el 24 o el 23 de abril a las 10 de la mañana? ¿Viste lo que él hizo? ¿Viste el desastre que hizo? ¿Viste el fracaso y después lo que él logró? ¿Viste? Él está ciego, yo lo tengo, ya se acabó el asunto. Se acabó. Él ha fallado.
Pero si habéis sido lavado por la sangre del Cordero, y no importa cuántas veces hayas hecho un error, si vienen a Dios contrito y humillado, y vienen a Dios arrepentido del fracaso y los errores, y dicen: Dios, perdóneme, he cometido errores. ¿Saben qué es lo que Dios hace? Dios se fija en el registro y dice: diablo, qué gracioso que me preguntas esto, porque yo no veo el fracaso, yo no veo el error. Lo que yo veo es la sangre de mi Hijo Jesucristo. ¡Woo! Dios mío, yo siento eso. Él dice: yo veo la sangre, yo veo la sangre y veré la sangre y pasaré de vosotros, dice Dios. Pasaré de vosotros. Él no ve su error, aunque el diablo lo vea. Aunque usted lo vea, aunque usted sea tan culpable como podamos serlo, si se arrepienten, Dios dice: yo no veo fracaso, yo veo la victoria, veo la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando tenemos y cometemos errores, no se profundicen en ese error. No se aplasten y se depriman tanto que no puedan salir de ahí. La Escritura nos dice que cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, siempre podemos ir a Él y decir: Señor, perdóname. Y la Escritura dice que Él será fiel y será justo de perdonarnos de nuestros pecados. Ahora, cuando Él se fija en los registros de la vida, Él no ve su fracaso. Él ve la sangre, Él ve la sangre, Él ve la sangre. Gloria a Dios. Y yo veré la sangre, y veré la sangre, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Estoy agradecido por la sangre, agradecido por la sangre, tan agradecido por la sangre de Jesús, que aún sigue lavando, aún sigue limpiando, aún sigue renovando, aún sigue tomando corazones negros, los sumerge bajo su sangre y salen rojos y blancos como la nieve. La sangre aún funciona, la sangre aún funciona, aún funciona, aún funciona. Entonces Él es nuestro adversario, no el de Dios, es nuestro. Pero si ustedes continúan permaneciendo en la fe, cualquier insulto, cualquier cosa que traiga el diablo, Dios no ve ese error. Él ve la victoria. Él ve la sangre que ha lavado toda mancha. Ahora, preparándome y estudiando esto, me encontré con cierto erudito. Quiero que pongan el versículo 8 en la pantalla una vez más, porque quiero que vean esto. Dense cuenta de lo que Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Ahora, bueno, miren, esto viene de una posición de poder, de temor, de persecución. Pero escuchen lo que un autor dijo, un erudito, dijo: tienen que saber que Satanás es como un león rugiente, una imitación barata del gran león Jesucristo. Yo no sé, algo está pasando con el sonido, pero miren, ¿a quién siempre se le refiere como león? A Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Y aún así, aquí lo dice, y se dice muy bien: Satanás es una imitación barata. Él no es Dios, Él no es un león, es como un león. Sí, es poderoso, sí, su rugir es poderoso, sí, Él nos lanza insultos y nos persigue, pero es una imitación barata del verdadero león, Jesucristo. Y continúa diciendo esto. Ay, bueno, esto ya me está irritando. ¿Y a ustedes qué? Escuchen ese sonido, ese ruido. Pero bueno,
Él dice aquí, no sean vencidos por el hecho de que él anda acosando como un león rugiente. Acuérdense de su verdadera posición, porque no es nada más que un asno que rebuzna, que lanza su rebelión contra Dios. Conozcan su posición, sepan que ustedes están contra alguien poderoso, pero recuerden que él le tiene que rendir cuentas a Dios. Puede rebuznar todo lo que quiera, puede soplar todo lo que quiera, puede soplar y soplar, pero escúchenme, iglesia, si él hubiera querido, más bien si tuviera el poder para destruirlos, ya lo hubiera hecho. Él ya hubiera destruido sus vidas. Recuerden que él es un asno y una imitación barata. Algunos dicen, ¿qué? Él es una imitación barata del león. Y recuerden, me encanta esto, dice, no sean vencidos por el hecho de que anda acosando como león rugiente. Recuerden su posición, no es nada más que un asno, un burro rebelde que rebuzna contra Dios, nada más. Satanás fue completa y totalmente derrotado en el Calvario. Él fue completa y totalmente derrotado en el Calvario. Él es un enemigo derrotado. Vamos, iglesia, él es un enemigo derrotado. Él rebuzna y está él rugiendo, pero le han quitado los colmillos. Cristo le quitó los colmillos. El verdadero león de la tribu de Judá lo venció. Él es poderoso, sí. Es más poderoso que usted y que yo. Así que tenemos que entender que él es un león, o más bien un enemigo derrotado. Él ha sido derrotado desde el Calvario hace 2000 años. ¿Recuerdan el cuentecillo de los 3 cochinitos y el lobo que sopla y sopla y no podía derrumbar la última casa? Si están edificados sobre el fundamento sólido, él puede soplar y soplar, pero no derrumbará la casa. Él es como un león rugiente, buscando a quien destruir o devorar. Ahora regresemos a la ilustración que hice al principio del mensaje. Esos 2 leones, como deporte, cazaban y mataban a seres humanos. Y cuando menos se lo esperaban, atacaban. ¿Alguna vez han escuchado un rugir de un león? No en la televisión, sino en la vida real. ¿Alguna vez han escuchado el rugir de un león? No, dicen algunos, tal vez solo por televisión. Jill y yo estábamos en Sudáfrica hace años. Nos llevaron a una reserva y en ese parque el león más antiguo, más viejo, en ese entonces, en esa reserva, ya desde hace mucho tiempo ha de haber muerto, pero ellos duermen como 20 horas al día. Cuán feroces son, ¿verdad? 20 horas al día. Y durante ese margen de tiempo, al estar ahí, esa reserva estaba a las afueras, ni siquiera se podía ver. Pero cuando él rugía, uno sentía escalofríos hasta los tuétanos. Uno sentía tanto. Mire, eso me hizo detenerme en seco y yo pensé, yo quiero salir de aquí ahora. Estábamos ahí y justo antes de que eso sucediera, estábamos en esta área y era como una mezcla había una mezcla de entre un tigre y un león, creo que le llaman un ligre. Pero al estar en ese vehículo, o lo que sea que haya sido donde estábamos, pero yo me acerqué al cerco y era un cerco eléctrico, dijeron, no lo toques porque te vas a electrocutar. Así que yo estaba como a 2 pies del cerco y yo vi que este ligre, tigre, león, lo que haya sido, él se fijó en mí y comenzó a gruñir. Yo estaba ahí viéndolo nada más y él me estaba viendo a mí. Yo dije, no quiero ser el almuerzo de este animal. Me voy a subir otra vez al vehículo y me voy a quedar ahí hasta que ya termine todo esto. Fue algo poderoso. Y a veces el rugir de Satanás es poderoso también. Es algo que termina causando escalofríos. Pero recuerden quién es usted en Cristo.
y recuerden a quién le sirven, porque el rugir del diablo es poderoso, pero ¿saben qué? Al que ustedes le sirven, su rugir es mucho más poderoso, su rugir es mucho más poderoso, y Satanás es un enemigo derrotado. Es nuestro adversario, es como un león que anda buscando, rugiendo, buscando a quien devorar. Yo tengo una pregunta: ¿puede un cristiano ser devorado por Satanás? Sí. Si usted no entiende cómo caminar en la victoria, si usted no entiende la cruz para santificación, si usted no entiende cómo vivir para Dios, entonces lo triste de esto es de que usted va a ser devorado. ¿Entienden eso? Si no entienden cómo vivir para Dios y cómo caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, entonces van a ser devorados. Pero hay una manera de no serlo. Hay un camino para que usted no sea devorado. ¿Cómo se encuentra esto? Se encuentra en el próximo versículo. Próximo versículo, por favor. Versículo 9 en pantalla. Pedro diría esto: el cual o al cual resistid firmes en la fe. Esa palabra resistir significa estar firmes. Es lo que significa. Estad firmes, fijos, parados firmes, no dar ni una pulgada al diablo. En otras palabras, me gusta decirlo así: ustedes tienen que entender que la manera como entraron es la misma manera como permanecen. Entraron por la fe en Cristo, y lo que Él hizo en el Calvario, tienen que permanecer en Cristo por lo que Él hizo en el Calvario. Permanezcan firmes y mantengan la línea de batalla, manteniendo la fe en Cristo, lo que Él hizo en el Calvario. Resistan. Él no dijo peleen contra el diablo, Él dijo resistan. Él no dijo peleen, Él dijo resistan. Hay demasiados cristianos que quieren pelear contra el diablo. Si tratan de pelear, es una batalla perdida. Usted perdió en el momento en el que entró al ring. La manera como usted derrota al enemigo es permaneciendo firmes, resistiendo, manteniéndose firmes, sin rendirse, sin dar una pulgada al diablo, porque su fe no está en lo que usted hace, sino que su fe debe estar en lo que Cristo ya ha hecho. Entonces resistimos, permanecemos firmes. ¿Y qué es lo que dice después? Resistid firmes. ¿Saben qué significa eso? Lo mismo, resistir la línea. Vamos, hermanos, resistan la línea, permanezcan firmes, resistan la línea, no se muevan, no huyan, no vayan hacia adelante ni para atrás, no le den ni una pulgada al diablo, resistan la línea en fe. Manténganse firmes, manténganse afirmados, mantengan la línea de batalla en fe. Es lo que Él está diciendo. Es como debemos estar firmes, vigilando, sobrios, manteniendo la línea, firmes. Tenemos que regresar al fundamento de lo que nos trajo a Él, la fe. Como lo ponemos aquí, resistid firmes en la fe. Él regresa al Calvario. Él regresa a cómo nosotros llegamos. Si uno quiere ir contra el diablo, adelante, usted perderá. Pero si usted resiste, aguarda, mantiene la fe, no permita. Miren, lo que pasa es que eso es lo que todos tenemos que entender siempre. Satanás no está atacándolo a ustedes, está atacando su fe. Él quiere quitarle la fe de Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, y no se detendrá en nada hasta lograrlo. Por eso es que constante, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero si su fe está anclada siempre en Cristo, en quien Él es y lo que Él ha hecho, ¿saben qué? ¿Significa que Satanás se va a ir? No. El hecho es de que Él va a venir contra ustedes con más ánimo, pero ahora tienen una fuente de poder dentro de ustedes, mayor a la potestad del diablo, y ese es el Espíritu Santo. Permanezcan firmes y aguarden
la línea. En otras palabras, no se rindan y no dejen de creer. No dejen su fe, no se rindan. Sigan manteniendo su fe anclada en lo que Jesucristo ha hecho. ¿Va a perseguirlos el diablo? Sí. ¿Va a atacarlos? Sí. ¿Va a tratar todo lo que él pueda hacer? Sí. Pero si permanecen fieles, Pablo diría que permanezcan afirmados en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y no se enreden otra vez con el yugo de atadura más. Es el mismo concepto. Permanezcan firmes y aguarden la línea. No se rindan, no dejen su fe. Sin importar cuántas veces ustedes caigan, vuélvanse a levantar. Resistan, permanezcan firmes en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otros que están viéndolo a usted. Hay otros que están viéndolos. Y tal vez puedan ver, si ustedes lo pueden hacer, también yo. Si usted puede lograrlo, también yo. Y van a preguntarle a usted cómo lo hizo. Porque yo guardé la línea, yo permanecí firme, no me rendí. Mi fe no se rindió. Y como dice el dicho antiguo, si ustedes no se rinden, Dios no se rendirá. Si ustedes guardan su firmeza, la Escritura